Mío, yo pensé que era en el horario habitual de las actividades de la academia. Llegué a las 7:30 y estaba sentado haciendo horas ahí. Y ustedes aquí esperando Bueno, perdónenme, la culpa realmente es mía. Muchas gracias por acudir a esta nueva invitación de la Academia Dominicana de la Historia, esta vez celebrando en coauspicio con el Museo Memorial de la Resistencia un nuevo aniversario de la expedición de Luperón del año de 1949. Yo debo contarles una historia. Cuando yo tenía como 8 o 9 años, nosotros nos mudamos a una casa más grande en mi pueblo natal, Moca. La casa tenía un cielo raso que estaba lleno de cosas allá arriba. Muchacho, al fin, yo logré subirme al cielo raso. Y ahí encontré una revista Carteles, la famosa revista que se editaba en Cuba, que precisamente se refería, un reportaje muy amplio, a la invasión de Luperón del año 49. Yo me entretuve viendo esos papeles ahí y bajé muy contento donde mi mamá a enseñarle la revista. No quemaron la casa de casualidad para que no quedara ningún rastro. Estamos hablando del año 57, 58, en plena dictadura de Trujillo, y por supuesto materiales de ese tipo no se podían tener guardados en ninguna casa, ¿verdad? Esa fue mi primer encuentro con la expedición de Luperón, porque de esas cosas no se hablaba, y yo todavía era un niño de 8, 9 años, 10 años de edad. Pues el Museo Memorial de la Resistencia y la Academia nos invitan a este panel, en el que participarán el licenciado Manuel Andrés Brugal Cunha, miembro de la Fundación Héroes de Luperón, quien hablará primero. Luego el licenciado José del Castillo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y vocal de la Junta Directiva, que hablará a continuación. Y para cerrar, la licenciada Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia. Voy a ofrecer una breve pincelada de cada uno de los expositores para que luego no se altere el ritmo de las presentaciones. Manuel Andrés Brugal Cunha nació en Puerto Plata y se graduó de ingeniero civil en Puerto Rico y luego partió a estudiar a Francia, donde se tituló en Economía Política y Desarrollo Económico. En su vida profesional ha ocupado cargos ejecutivos en bancos y empresas, tanto en República Dominicana como en Chile, país donde residió 16 años y siguió otros estudios. Ha publicado múltiples artículos de opinión en la prensa nacional y hace unos años decidió darle curso a su vocación literaria y ha escrito 2 novelas. Una ya publicada en el año 2015 y otra que aparecerá en el presente año. Ligado a Chile también es nuestro segundo conferenciante, el doctor José del Castillo Pichardo, que nació en Santo Domingo y a consecuencia, habiendo entrado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 64, sus estudios se vieron interrumpidos por la Revolución de Abril del año siguiente, por lo que marchó en el año 1966 a Chile, donde estudió sociología en la Universidad de Chile, graduándose en esa institución. Posteriormente realizó estudios de posgrado sobre relaciones internacionales, migraciones e historia económica en las universidades de la Florida, Johns Hopkins y Columbia, y de comercialización internacional del azúcar en Geplacea. Ingresó a la UAS como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, dirigió la Escuela de Sociología y el Departamento de Investigaciones Científicas y ha impartido cursos en numerosas universidades del exterior. Fue director del Museo del Hombre Dominicano y asesor cultural y de la Gobernación del Banco Central de la República. Es autor de 14 obras y coautor de 27. Y es un asiduo colaborador de periódicos y revistas nacionales
y actualmente sigue impartiendo docencia en la UAS y es miembro del número y vocal de la Junta Directiva de esta academia. Por su parte, Luisa de Peña Díaz es una especialista en museos, con posgrado en museología y maestría en museografía. Actualmente se apresta a presentar la tesis doctoral en museología. Fue directora de la Dirección General de Museos del 2004 al 2008, pero a partir de ese año decide dedicarse enteramente al proyecto del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que había iniciado en 1995, siendo en la actualidad la directora del mismo. Una vasta experiencia nacional e internacional en el tema de los museos, y en el 2010 fue elegida miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Asociación Internacional de Museos, ICOM. En la actualidad es miembro del Comité de Ética de ICOM, que es la Organización Mundial de Museos y Profesionales de Museos, con más de 40.000 miembros y 22.000 museos, con presencia en 146 países. Es presidenta del Comité Nacional Dominicano del Consejo Internacional de Museos. Sin más preámbulos, iniciamos este panel sobre la expedición de Luperón, 1949, el exilio y el frente interno, con la presentación del licenciado Manuel Andrés Brugal Cunha, miembro de la Fundación Héroes de Luperón. Buenas noches, gracias por venir. Lo primero que quiero decir es que me siento muy honrado de estar aquí en esta academia y le agradezco tanto a la academia como al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana por haberme invitado aquí. Mi exposición se titula, como ustedes pueden ver, Frente Interno de Liberación, una historia de sueños, heroísmo y traición. He tenido como base principal para hacer esta exposición un manuscrito del doctor José Augusto Puig Ortiz sobre el Frente Interno de Liberación, que aún se mantiene inédito y que hace unos años doña Elvia Miller, viuda Puig, me permitió fotocopiar. Esta primera página del manuscrito la comenzó a escribir el doctor Puig en mayo del año 1975. O sea, 30 años después de la fundación del Frente Interno de Liberación. Lamentablemente no llegó a terminar el proyecto, pues después, unos años después, murió. También utilicé las entrevistas que Mirna Santos hizo a antiguos miembros del Frente y relacionados, publicadas en 1998 por el periódico Hoy, y las informaciones que pude obtener en conversaciones con personas muy mayores de Puerto Plata que participaron directamente en el Frente porque conocían muy bien su historia por tener vínculos de amistad o de parentesco con sus miembros. Pude contar igualmente con algunos documentos suministrados por mi viejo amigo Carlos Danilo Morales Miller. Antes de comenzar, quiero hacer una breve aclaración para que no se produzcan confusiones entre lo que yo voy a exponer y lo que después va a exponer José del Castillo. En los medios antitrujillistas de la capital y en el exilio, era común referirse al frente interno, haciendo alusión al conjunto de grupos y personas que luchaban en el país contra la dictadura, unidos por redes de contacto, pero no en forma orgánica. Cuando así se hablaba, también se incluía a la organización formada por Fernando Espignolio en Puerto Plata, cuyo nombre era Frente Interno de Liberación, y que pese a que su acción se extendió al exterior y a la capital, siempre fue una organización local, aunque se ha dicho que tuvo miembros en Santiago. Ahora voy a hablar de la fundación del Frente Interno. Según afirma en su manuscrito el doctor Puig,
El Frente Interno de Liberación se fundó en febrero de 1945. Fernando Espignolio Mena, quien lo ideó, invitó a 3 pares de amigos que llegaron por distintas vías y medios a juntarse con él en la playa del Viejo Mejía, cerca de la ciudad, sin saber ninguno el propósito de la reunión. Los 6 invitados fueron César Dotin, Pablito Ricardo, Luis Ortiz Arseno, César Bordas, José Rafael Bordas Castellano y el mismo Dr. Puig. Esos 7 jóvenes de clase media y media alta fueron los fundadores de lo que posteriormente, a finales de ese mismo año o principios de 1946, se llamaría Frente Interno de Liberación. La reunión la inició Fernando Espignolio diciendo que había que terminar con la tiranía, pero que para ello se necesitaba pasar a la acción, pues no se sacaba nada con lamentarse, quejarse o criticar. Que para derrocar por la fuerza la dictadura se requerían armas y que él pensaba hacer un viaje a Puerto Rico, para lo cual pidió contribuciones a todos y se reunieron 200 pesos. No hubo juramento ni redacción de un manifiesto o programa, pero sí un compromiso orientado a la acción, la que en esta primera fase se limitaba al viaje que haría Fernando a Puerto Rico. En una reunión siguiente, a sugerencia del doctor Puig, se le dio más formalidad al grupo y se eligió una directiva formada por don Pedro Espignolio, padre de Fernando, como presidente, a quien se le informó días después su designación, el mismo Fernando como vicepresidente ejecutivo, César Bordas, tesorero, Luis Ortiz Arseno, subtesorero, José Augusto Puig Ortiz, secretario, y los demás vocales. ¿Quién era Fernando Espignolio Mena? Era hijo de don Pedro Espignolio Garrido, intelectual puertoplateño que llegó a trabajar varios años como secretario del arzobispo Meriño, con amplias relaciones políticas y sociales en Santo Domingo, y de doña Albertina Mena Steinkoff. Pese a haber sido hijo de un intelectual, no hizo los estudios secundarios. Estudió música en la Academia de don Luis Lora y muy joven formó parte de la banda municipal de música. Sus amigos se sorprendieron al verlo entrar a trabajar como celador de segunda o tercera categoría en la aduana. En el plano social era reservado, no andaba en grupos, no hablaba de política. Se caracterizaba por su hermetismo. Don José Augusto Puig le atribuyó también cualidades personales de valor, discreción, carácter y atrevimiento. Por esas características y por la confianza que despertaba, se mantuvo como líder del frente desde el principio hasta el final. Este es Fernando Espignolio. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis sobre el antitrujillismo en Puerto Plata. Por razones que probablemente tuvieron que ver con la apertura al exterior que tuvo Puerto Plata, debido a la importancia en ella del comercio internacional y por la presencia de una fuerte tendencia racista en la política local, desde muy temprano hubo allí resistencia a la dictadura. Apenas unos meses después de Trujillo subir al poder, el 8 de noviembre de 1930, se produjo una matanza acompañada por detenciones que se llamó la Madrugada Trágica. El señor Luis Valle Mena, Lulú, primo de Fernando Espignolio, fue detenido al descubrirse que tenía armas guardadas con el propósito de combatir al tirano. Fue detenido también Ricardo Limardo, don Bubul, ex alto funcionario de Horacio Vázquez y en ese momento gobernador de Puerto Plata. Don Bubul fue llevado de madrugada a la fortaleza, pese a estar enfermo, y casi al llegar a ella, 2 guardaespaldas suyos fueron asesinados y sus cadáveres quedaron tirados en la calle para escarmiento de los otros detenidos que luego pasaron por ahí.
Lulú Valle, nieto de Cosme Valle, en su tiempo quizás el hombre más rico de Puerto Plata, fue golpeado y amenazado de muerte si no confesaba quiénes integraban el grupo conspirador. Se le presionó para que dijera que Ricardo Limardo formaba parte del mismo y no denunció a nadie. Corriendo riesgo de muerte en la fortaleza, su padre y la familia hicieron gestiones y Lulú salió para el exilio. La madrugada trágica generó en la ciudad de Puerto Plata un fuerte sentimiento de rechazo a la dictadura. Viaje de Espinolio a Puerto Rico. Para lograr que Fernando pudiera viajar a Puerto Rico, había dos obstáculos: la justificación del mismo y la obtención de la visa. El viaje no se podía justificar por razones normales de salud, pues el dictador consideraba que en el país había muy buenos médicos y nadie tenía que salir por ese motivo. Tampoco se podía decir que era para pasear, pues ni Fernando ni su padre tenían ingresos para tal propósito, y eso podía levantar sospechas. Don José Augusto Puig logró entonces conseguir un certificado médico de parte del doctor Armando Ortega, quien ejercía las funciones de médico sanitario, donde se decía que Fernando Espinolio padecía de fatiga cerebral y que era propenso a un surmenage. Como la visa era otorgada a familiares o relacionados de Trujillo, don Pedro Espinolio, su padre, se valió de su amigo de toda la vida, don Manuel Troncoso de la Concha, don Pipí, para conseguirla. Ya en Puerto Rico, Fernando se reunió con el conocido político antitrujillista Leovigildo Cuello, con Rafael Arseno Ortiz, hermano del subtesorero del Frente, Luis Ortiz Arseno, invertido de apellido, ambos tíos de José Augusto Puig Ortiz, y con Lulú Valle. En sus reuniones, Fernando planteó que en Puerto Plata se había creado un grupo cuyo objetivo era derrocar por la fuerza al régimen de Trujillo y que para ello necesitaban armas. Informó que dichas armas se usarían para la acción revolucionaria interna en el caso de que el exilio organizara bajo un solo mando alguna expedición en contra de la dictadura o para un atentado personal contra el tirano. En sus relatos, el doctor Puig le atribuye al viaje de Espinolio a Puerto Rico una importancia que va más allá de la obtención de armas. Considera, y voy a citar, que el viaje de Fernando fue parte poderosa en la unificación del exilio y en la determinación de actuar como movimiento revolucionario, dejando de lado las estériles pugnas políticas. Al poco tiempo de ese viaje, el 30 de enero de 1946, ingresó al exilio Juancito Rodríguez. Y aunque no hay dudas de que su presencia contribuyó mucho a esa unidad, el conocimiento por parte de los exiliados de la existencia de un grupo dispuesto a ser contraparte armada interna de una expedición desde el exterior debe de haberla estimulado también. Piensa el doctor Puig que planteamientos como los que él hizo en Puerto Rico no se les habían hecho a nuestros compatriotas del exilio hasta ese momento. En una parte de su manuscrito, el doctor Puig hace referencia a un documento que Fernando le mostró secretamente un año o dos después de ese viaje, señalando que hablaría más adelante del mismo, lo que no tuvo tiempo de hacer. Dice que tenía 4 firmas, entre ellas la de Leovigildo Cuello y otra más que no recuerda si era la de un doctor Pardo o la de Ángel Morales. Como no figuraban las de Rafael Ortiz Arseno y Lulú Valle, la referencia a este documento indica que Fernando se reunió con más gente del exilio que los 3 de su primer encuentro, y que su misión se consideró lo suficientemente importante como para entregarle o enviarle un documento formal. Fernando Espinolio consiguió en su viaje el compromiso de parte de los dirigentes del exilio en Puerto Rico del envío de las armas
solicitadas. También acordó con ellos cómo se enviaría. Un primo de Spignolio que se fue a vivir a Puerto Rico en 1948 dice que Manolo Bordas, quien residía en esa isla, le había contado que en un periodo de 3 meses envió 4 cargamentos de armas en la goleta Nueva Borinquen, capitaneada por Félix Laos. Le habló de 25 a 30 ametralladoras, granadas de mano y pistolas. Ahí está el señor arriba, el señor Mena, y abajo Manolo Bordas. El Frente Interno de Liberación como organización, con excepción de las captaciones de miembros en el campo, donde se utilizó el método tradicional de contactar a personas influyentes de confianza que arrastraran a otros, el Frente se construyó sobre la base de estrictas normas de seguridad. Estaba constituido por células de 3 personas. Cada miembro de una célula debía conseguir 2 personas más y así formar la otra. Pero el reclutamiento de esas 2 personas debía pasar primero por un proceso de escrutinio previo al contacto con ellas. Un comité ejecutivo central evaluaba a todos los candidatos y para ser aceptados tenían que ser aprobados por unanimidad. Dentro de cada célula ningún miembro podía tomar acción sin el consentimiento del que la originó, y también se exigía unanimidad en sus decisiones. Pese a todos esos filtros y exigencias, el Frente creció notablemente y al incorporar a obreros y campesinos logró representar a casi todos los grupos sociales de Puerto Plata. Cabe destacar que el Frente contaba con un apoyo mayor al que le daban sus miembros, pues había mucha gente relacionada por amistad con Spignolio que no pertenecían a él, pero sabían de su existencia. Mi padre, por ejemplo, fue un gran amigo, tanto de Fernando como de su hermano Cuco, y no perteneció al Frente. Sin embargo, mi papá me contó que en varias ocasiones Fernando utilizó el patio abierto de la casa donde vivíamos en la capital para dejar un auto estacionado o para reunirse con algún contacto político, y mi padre lo sabía. Una vez se encontró un paquete de armas en el edificio de las oficinas en Puerto Plata de los Ensign. Sus dueños ordenaron a los que las habían escondido que las retiraran, pero nadie cayó preso. Fernando Cueto, en sus declaraciones a Mirna Santos, afirmó que el Frente tenía miembros o relacionados en Santiago y señaló entre ellos a Antonio Padilla, padre de la doctora Josefina Padilla Viuda Sánchez, y a Lilo Reyes. Este es Fernando Cueto. Fernando Cueto, después hablaremos de su padre. No obstante esas fortalezas, el Frente tenía 2 debilidades. Una de ellas era la falta de entrenamiento de muchos de sus dirigentes y miembros en el manejo de armas, algo que era difícil de superar, pues era casi imposible encontrar lugares para entrenar sin que los servicios de espionaje del régimen no se enteraran, además del riesgo de ser descubiertos trasladando el armamento de un lugar a otro. La otra era el tipo de liderazgo de Fernando Spignolio. Él fue quien ideó y creó el Frente, visualizó lo que había que hacer y lo hizo. En poco tiempo realizó y dirigió muchas acciones solo y había sido exitoso, pero se acostumbró a actuar así y su liderazgo se hizo centralizador. Esto facilitó el trabajo de infiltración del movimiento, pues si se llegaba a Spignolio, se llegaba a todo. Antonio Jorge Esteves. Esta fue la persona que se infiltró en el Frente y luego lo traicionó. Hijo del general Antonio Jorge, quien después de servir a Horacio Vázquez, se pasó al bando de Trujillo, a quien le sirvió como secretario de las Fuerzas Armadas y luego senador. Llegó a Puerto Plata como militar retirado a hacerse cargo de la Hermandad de Veteranos.
Aunque existe la certeza de que fue por intermedio de Fernando Spinolio que penetró la organización, no hay una única versión de la forma en que llegó a él. Hay testimonios de la relación comercial entre Jorge Esteves y don Carlos Mena, tío de Fernando, quien era exportador de cacao y café y contrataba los servicios de un camión de Jorge para trasladar la mercancía desde el Cibao. Por esa vía pudo haber quizás algún contacto entre ambos. Hay otra conjetura, sin embargo, que parece ser la más aceptada, que señala que Jorge buscó relacionarse con él en La Gallera, a donde Fernando iba con frecuencia, ya que la utilizaba como cobertura para sus contactos políticos. El hecho es que Jorge lo abordó para ofrecerle armas y militares a su grupo en algún momento cuya fecha se desconoce, pero que debe haber sido tiempo después del envío, entre finales de 1946 y mediados de 1947, de varios oficios por parte del presidente del Partido Dominicano de Puerto Plata, denunciando a miembros del Frente e informando de allanamientos sin resultados en busca de armamento, tanto en la finca de los Bordas como en las casas de otros miembros de la organización. Esta es la carta del presidente del Partido Dominicano informando de esos allanamientos. Hubo gente presa, ellos dijeron que le encontraron armas, pero en realidad nunca le encontraron armas. O sea, ellos pusieron las armas. Bueno, de hecho en la casa del papá de Max, que está aquí, el doctor Puy, había armas en vigas falsas y no pudieron encontrarlas. Desde que Spinolio y Jorge empezaron a verse, miembros y directivos de la organización comenzaron a actuar con recelo, rehuyendo el contacto con él la mayoría, y algunos señalándole a su líder los peligros que representaba dicha persona. Todo indica que la obsesión de Spinolio por derrocar a Trujillo y la conciencia de la limitación que tenían para usar las armas traídas lo llevaron a cometer el error de involucrarlo de la manera tan comprometedora en que lo hizo, como veremos más adelante. Hay que darle crédito al trabajo de Jorge, pues nadie hubiera imaginado que un hombre tan poco ingenuo como Fernando hubiese podido caer en la trampa. Cayo Confites y la comunicación con el exilio. El Frente Interno de Liberación, que esperaba la expedición de Cayo Confites un domingo de septiembre de 1947. Sus contactos con el exilio se realizaban principalmente por medio del doctor Manuel Pichardo Sardá, tío de José del Castillo, quien a través de su trabajo como laboratorista tenía contactos en Puerto Rico que utilizaba para transmitir sus mensajes. Había otros contactos a través de los cuales el Frente se comunicaba con el exilio. Uno de ellos era un cuarteto de estudiantes universitarios: Cristóbal Gómez Yanguela, Bienvenido Creales, Máximo López Molina y José Alonso Puy Ortiz, hermano menor del doctor Puy. Y el otro era un cuarteto de mujeres formado por parientes del general Miguel Ángel Ramírez y de Juancito Rodríguez. Eran Genoveva Ramírez de Iriarte, Guillermina Iriarte de Rodríguez, María Mercedes Rodríguez y Rosina Félix de Rodríguez. Probablemente estos dos grupos se relacionaban también con el doctor Pichardo Sardá. El aborto de la expedición, conocido en Puerto Plata a través de la emisora de radio cubana 1010, fue muy frustrante para los miembros del Frente, ilusionados con la posibilidad de derrocar a Trujillo. Recuperados emocionalmente del golpe, se dedicaron a otros planes. Prisión de Fernando Spinolio. Este es un episodio muy poco conocido en la vida de Fernando Spinolio, y que por suerte en ese momento no tuvo mayor consecuencia, pero sí después. Aunque no participó en la reunión inicial de la playa del Viejo Mejía, el marino Félix Lahoz fue uno de los primeros en ingresar a la organización, al punto que el doctor Puy se refiere a él como el octavo. No todos los marinos inspiraban la misma confianza que se tenía en él.
había un marino cuyo nombre era Manuel Tavares, conocido como Papito Pian, que no tenía ninguna relación con el frente y se dedicaba al contrabando. Una vez se le pidió que trajera un cargamento y se le pagó lo convenido. Cuando le pidieron que lo hiciera de nuevo, quiso chantajear si no le pagaban más. El chantaje no fue aceptado y él quedó con rabia. Comenzó a decir que Fernando estaba trayendo armas desde Puerto Rico y sus comentarios llegaron a las autoridades. El señor Fillo Dottin, miembro del Frente, contó tanto al doctor Puy como a mí que en uno de los viajes conspirativos que hizo Fernando a la capital, poco antes de terminar el año 1947, fue apresado y conducido a la fortaleza Osama, donde lo recibió el jefe del ejército, el temido general Fausto Camaño, quien lo cargó con Papito Pian, llevado al lugar para ese fin, y este mantuvo su denuncia. Pese a que Fernando negó la acusación, la prisión se mantuvo, pero al día siguiente pudo quedar en libertad porque su padre acudió en compañía del propio Dottin a pedirle ayuda al influyente don Pipito Troncoso, su hermano, como se llamaba, quien habló con el secretario de la presidencia para que lo soltara. Consciente de la gravedad del hecho, Fernando aceptó los consejos de su padre y accedió a escribirle una carta a Trujillo, donde se refería a la nefasta imputación y hablaba de su conducta irreprochable. Esta es la carta que fue enviada a Trujillo y es de fecha del principio de noviembre, y si ustedes ven en la esquina izquierda, ahí dice incluido como en la lista de desafectos, algo así dice, incluido en desafecto. Ese es un documento archivado en la presidencia de la República, en la Secretaría de la Presidencia de la República. En premio a su denuncia, el general Fausto Camaño acordó pagarle un sueldo de 50 pesos a Papito Pian. Muy pronto, el afán de lucro lo llevó a involucrarse de nuevo en el negocio del contrabando, incluyendo el de armas cortas. Al enterarse, el general se sintió burlado y el codicioso marino fue apresado, tras lo cual apareció muerto en un supuesto intento de fuga. Así lo contó el propio general Camaño cuando lo interrogaron en el juicio que después se le hizo a Segundo Inver en Puerto Plata, luego de ser apresado por Trujillo al regresar de su exilio en Puerto Rico en la segunda mitad de los años 50. Esto no se ve muy bien, pero hay una parte que está encuadrada ahí, donde dice más o menos que él salió hacia afuera, él estaba preso y salió hacia afuera, entonces cayó al pavimento y se mató en la caída. Tan sencillo como eso. Esa fue la explicación de la muerte de Papito Pian en ese juicio. Y como ustedes pueden ver en ese documento, aparece la firma del general Fausto Camaño y la del juez que llevaba el juicio. No obstante el asesinato de Papito Pian, Espignolio debe haber sentido que había recibido una herida potencialmente mortal con el careo y el apresamiento, pues aunque lo negó todo, fue puesto en evidencia. No se sabe, pero puede ser que esa sensación de vulnerabilidad lo haya llevado a comprometerse con Jorge o a profundizar su compromiso si es que ya existía. El grupo de la capital, traslado de armas, planes conspirativos. Como consecuencia del desencanto que produjo la represión desatada por Trujillo para contener el movimiento de protesta que surgió cuando quiso aparentar entre 1946 y principios de 1947 que en el país había libertad política, un grupo de jóvenes universitarios pertenecientes a la Juventud Revolucionaria se convenció de que la única vía para librarse de él era mediante la eliminación física.
Ese grupo estaba formado por el cuarteto ya mencionado de Cristóbal Gómez Yanguela, Máximo López Molina, Bienvenido Creales y José Alonso Puig Ortiz. En algún momento, los últimos tres entraron en contacto con Fernando Spignorio, quien les prometió armas para el atentado que ellos estaban planificando desde antes de Cayo Confite. El señor Antonio Hart Dotting, amigo y vecino de Fernando, dio testimonio en la entrevista que le hizo Mirna Santos de haber estado con él, Bienvenido Creales y otros en un viaje que hizo a la capital a principios de 1949 y de haber sido invitado por Fernando a una reunión con Máximo López Molina después que éste regresara de tomar unas cervezas con Antonio Jorge, pero tuvo la suerte de no haber podido asistir a la misma. Esta fue la persona que narró ese hecho. Como ustedes pudieron apreciar por lo que acabo de decir, ya la relación entre Antonio Jorge, el traidor, y la gente del frente, o sea, sobre todo Fernando Spignorio y algunos más, era una relación sumamente estrecha hasta el punto que Máximo López Molina estaba tomando cerveza con Antonio Jorge. Las armas las transportó a la capital el señor Santana la Antigua, hombre valiente que era chofer de la empresa Brugal y Compañía, Sephora, y las llevaba en el camión que manejaba. Al doctor Puig le tocó viajar a Ciudad Trujillo para confirmar que habían llegado a su destino. A finales de 1948 y principios de 1949, Spignorio ideó, sin dudas en complicidad con su primo, el mayor Segundo Inver Barrera, comandante en ese tiempo de la fortaleza, un plan para su toma que consistía en secuestrar al mayor Inver, entrar con él y 3 hombres armados con ametralladoras en un vehículo conocido de los centinelas, tras el cual ingresarían 3 camiones con 60 o 70 hombres del frente. Ustedes pueden ver ya que si un movimiento contaba con 60 o 70 hombres para llevarlos en 3 camiones a la fortaleza, era un movimiento bastante amplio. Él le comunicó al grupo de la capital que esperaran esta acción antes de hacer el atentado, el cual tendría lugar inmediatamente después. Se había planificado hacerlo durante una de las caminatas nocturnas del dictador en el malecón. Aunque participó en los preparativos de la toma de la fortaleza, el doctor Puig consideró muy arriesgado el plan y en abril de 1949 hizo un viaje a la capital con el propósito de impedirlo, sin informarle a Spignorio. Allí se reunió con Antinoe Fiallo, le manifestó el peligro de que el atentado se sujetara a un hecho tan riesgoso e incierto como la toma de la fortaleza en Puerto Plata, y le solicitó la suspensión de los planes en curso. Fue su hermano, el doctor Viriato Fiallo, quien luego dio al grupo la instrucción de detener la acción. Tiempo después, las armas que se iban a usar en el atentado contra Trujillo fueron entregadas a Antonio Jorge por Bienvenido Creales y Máximo López Molina, luego de recibir una carta de Fernando Spignorio ordenándoles hacerlo. Jorge Esteves se las entregaría más tarde a Trujillo como muestra de su trabajo. Creales y López Molina fueron después condenados y llevados a la cárcel. Llegada de la expedición de Luperón y aniquilamiento del frente. Antes de la llegada de la expedición de Luperón, Antonio Jorge Esteves había hecho un viaje a Puerto Rico, donde se presentó ante Tuta Spignorio, hermana de padre de Fernando, como amigo de este y en misión del frente. Ella tenía una casa de hospedaje que era muy visitada por los dominicanos del exilio y allí pudo informarse de los planes que había para organizar una nueva expedición contra Trujillo, lo cual informó al gobierno. Paralelamente, en México, el embajador dominicano en ese país, Joaquín Balaguer, estaba reuniendo información sobre lo mismo. Los detalles de esa labor seguramente los va a tratar José del Castillo en su exposición. Con las informaciones anticipadas de Jorge y Balaguer, Trujillo tuvo tiempo para prepararse
La fortaleza San Felipe en Puerto Plata fue reforzada con nuevos regimientos, nuevos contingentes militares